Buenas tardes, bienvenidos a todos a una sesión más de este diplomado en el que ustedes participan. Como ustedes bien saben, nos permitimos recordarles que las cámaras deberán estar encendidas durante el desarrollo de este diplomado. No sé si todos ya cursaron el programa en línea que les piden, que es Introducción a Derecho Electoral, ¿me parece? Sí. Ahí les dieron un poco de historia sobre el Tribunal Electoral. Sí, ok. Entonces, me voy a permitir compartir un material. Un segundo. Ajá. Segundo. Compartir. Ok. Ahí se ve. ¿Se ve la presentación? Si gustas, Vicente, decirme, porque ya ves que no... Sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Bien. Bienvenidos a una sesión más del Diplomado en Administración de Elecciones, en su primera edición. Entonces, me voy a permitir, como bienvenida, recordarles un poquito sobre los lineamientos de este diplomado. El diplomado está dirigido a integrantes de la Judicatura Electoral, personal de órganos administrativos, comiciales, litigantes, abogadas y abogados en general, estudiantes de Derecho y público en general. De esta lista que yo tengo aquí de participantes, que son 25 personas, tenemos un grupo bastante diverso, desde público en general hasta participantes docentes de academia. Tenemos personal también que trabaja en el INE, o al menos esto indicaron en su registro, de las distintas entidades federativas de nuestro país. Entonces, como pueden ver, va a ser una diversidad de experiencias y conocimientos, por lo que a los que dominen los temas les pido paciencia, y a los que no, bueno, pues les pido mucho su atención. Continuando con estos lineamientos, para obtener el diploma se requiere el 80% de asistencia a las 20 sesiones que van a tener ustedes por videoconferencia, participaciones en estas sesiones, aprobación de los cursos online, que ustedes ya asintieron que algunos ya lo tomaron, y entrega de un trabajo final con una extensión máxima de 4 cuartillas, en el que las y los alumnos deberán elaborar un análisis a partir de una pregunta detonante que se les realizará durante el desarrollo del curso. Esto es al final del diplomado. No quiere decir que vaya a aplicar para nuestras sesiones, digo, al final les indicarán cuál será este trabajo final. Lo que yo les voy a poner en estas 2 sesiones aplica para estos temas que vamos a ver nosotros. Este trabajo final, insisto, ya les indicarán con posterioridad en qué consiste. Ahora bien, en este ejercicio final deberán relacionar los conocimientos adquiridos durante el programa, y la fecha máxima de entrega será una semana después de concluidas las sesiones que tendrán por videoconferencia. Y como último lineamiento, el plazo límite para enviar la constancia de acreditación del curso autoejecutable será de 1 mes, contado a partir de la última sesión por videoconferencia. Este es un poco recordatorio de los lineamientos, ¿ok? Bien, nuestro tema que nosotros vamos a tratar en 2 sesiones, 2 horas el día de hoy y 2 horas posteriores, el 3 de noviembre, incluye los siguientes subtemas, que son definición y contenido de la oficialía electoral, titulares de la oficialía electoral, solicitantes de la oficialía electoral, competencia, principios aplicables, y el último, elementos de una oficialía electoral. Okay. ¿Dudas hasta aquí? Todos tenían claros estos lineamientos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Les voy a compartir como inicio
Seguramente algunos de ustedes ya lo sabrán, pero nunca está de más. A ver, no sé si es un video. ¿Se ve? No, no se ve. Está bien. No se ve. Un segundo. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Aunque no se escucha. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Me dice se escucha. Es que tiene inhabilitado el audio del propio video. Ahí nada más píquele en la... Tampoco se escucha. No se escucha. Solo en 2018 Netflix publicó un total de 1.500 horas de contenido original, es decir, casi 90.000 minutos. Si nosotros hiciéramos un maratón continuo de todo este contenido las 24 horas del día, nos tardaríamos casi 9 semanas. Ah, sí. Maestra Miri, buenas tardes a todas y todos. Mira, si gustas, salte
Un segundo, perdón, doctor. Vamos a hacer una pausa para que me ayude Vicente para reproducir el video. Entonces voy a dejar de compartir. O a ver, mándamelo, yo te lo reproduzco. Gracias, doctor. Ya está en la caja de comentarios la liga. Bueno, el objetivo de reproducir este video es que conozcan lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de toda su historia, porque para nosotros es muy importante que nos identifiquen y que sepan exactamente pues todo lo que hacemos, todo lo que podemos ofrecer y en donde ustedes están accediendo a todas estas oportunidades de enseñanza. Entonces, en lo que Vicente... Ajá, ahí va. A ver si ahora sí lo puedo. Historia del Tribunal ¿Se escucha ya? Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya se escucha. El modelo de tribunal como lo conocemos hoy en nuestro país es relativamente joven, ya que Historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El modelo de tribunal como lo conocemos hoy en nuestro país es relativamente joven, ya que desde 1824 y hasta 1987 existía un sistema de autocalificación, donde la última palabra sobre las resoluciones la tenían los colegios electorales del Poder Legislativo. Después, México evolucionó hacia un modelo mixto jurisdiccional de justicia electoral. Y en 1996, las cosas cambiaron de manera radical. Se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se estableció en la Constitución y en la Ley Procesal Electoral un sistema de medios de impugnación. Colegios electorales, 1824-1987. Desde la Constitución de 1824 hasta la Reforma Electoral de 1987, en México se mantuvo vigente un sistema de autocalificación electoral, donde los colegios electorales calificaban la elección de diputados o senadores y resolvían los conflictos sobre estas elecciones. Pero la elección del presidente de la República era calificada por la Cámara de Diputados, sistema de heterocalificación. Tribunal de lo Contencioso Electoral, 1987. La reforma de 1987 creó el primer tribunal electoral en nuestro país, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el cual era un órgano autónomo de carácter administrativo con competencia para resolver los medios de impugnación en contra de las elecciones de diputados, senadores y presidente de la República. Sin embargo, el sistema electoral en esta época era mixto y las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Electoral sobre los resultados de las elecciones podían ser modificadas libremente por los colegios electorales y solo ellos estaban facultados para declarar la nulidad de una elección. Tribunal Federal Electoral, 1990. Con la reforma electoral de 1990 se crea el Tribunal Federal Electoral, TRIFE, constituido por una sala central, 5 magistrados y 5 salas regionales, 3 magistrados cada una de ellas. Es un órgano jurisdiccional autónomo con competencia para conocer las impugnaciones de los resultados electorales. Sin embargo, ante un sistema aún mixto, sus resoluciones eran susceptibles de revisión por los colegios electorales y éstas podían ser modificadas por las 2/3 partes de estos colegios. Desaparición del sistema de autocalificación, 1993. Con la reforma electoral de 1993 se fortaleció el Tribunal Federal Electoral, máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, y desapareció el llamado sistema de autocalificación. No obstante, la elección de presidente de la República seguía siendo calificada por la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1996. La reforma electoral de 1996 marcó el 26 de agosto como el inicio de la etapa de lo contencioso plenamente jurisdiccional. El Tribunal Electoral fue integrado al Poder Judicial de la Federación y lo dotó de nuevas atribuciones,
cómo resolver en forma definitiva las impugnaciones contra los resultados de las elecciones, decidir en última instancia en materia electoral los conflictos electorales y realizar la calificación de la elección presidencial. Se integró por una sala superior, 7 magistrados y 5 salas regionales temporales, 3 magistrados por cada una de ellas. Máxima autoridad en materia electoral, 2007. La reforma electoral de 2007 confirmó la permanencia de las 5 salas regionales y confirió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la facultad de inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución, consolidándolo como la máxima autoridad en materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. A partir de esta reforma, el tribunal es la última instancia en la calificación de las elecciones, que conoce y resuelve las impugnaciones. Última reforma electoral 2014. Se crea la sala especializada del Tribunal Electoral para conocer y resolver en casos de violación de propaganda política o electoral en radio y televisión, así como en actos anticipados de precampaña o campaña. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, Vicente. Si gustas, dejamos de compartir. Gracias. Pues, bueno, bienvenidos al Tribunal Electoral, bienvenidos a la Escuela Judicial Electoral. Ahora sí me presento yo, soy Miriam Ábrego, voy a estar con ustedes, yo colaboro en la Escuela Judicial Electoral, voy a estar con ustedes en estas 2 sesiones, cuyo tema va a ser oficialía electoral. Ahora bien, vamos a iniciar entonces con la presentación, voy a volver a la presentación. Ajá. La presentación de PowerPoint. Aquí estamos. Entonces, les comentaba. Vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es definición y contenido. Vamos a tener algunos documentos de consulta base, que son los siguientes. El reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reforman diversas disposiciones del reglamento de la oficialía electoral del INE, y algunas sentencias, como el SUB-RAP 263 de 2015, el SG-JRC 102-2015, SUB-JDC 112-2019, SUB-RAP 90-2014 y SUB-JRC 86-2017. Les voy a dar unos minutos, un minutito para que tomen nota, por favor, de estos documentos. Ustedes me indican. Me indican en cuanto hayan tomado nota, por favor. Si gustan tomarle una foto a la diapositiva, está perfecto. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Alguien que me diga sí, abra su micrófono, por favor, y me dice sí, porque no los veo. Sí. Ok, gracias. Bien, vamos a tener unas preguntas de análisis detonantes. Estas las vamos a analizar en nuestra segunda sesión, que es el 3 de noviembre, si no me equivoco. Entonces, si gustan, por favor, también tomar nota o bien tomarle una foto. Y es, ¿quién puede delegar la función de oficialía electoral? ¿Y qué elementos debe tener el oficio de delegación? Ustedes van a responder a estas 2 preguntas. Entonces, nos vamos a organizar de la siguiente forma. Yo tengo una lista de 25 participantes inscritos en este diplomado. Y entonces, de Valderas López Erika, que me voy a ir por orden alfabético, que es apellidos con B, con C, con Che, con D, E, F, G, van a responder a la primera pregunta, que es, ¿quién puede delegar la función de oficialía electoral? La vamos a presentar en la segunda sesión. Esto es la próxima clase. Y de Gutiérrez Carreras Alejandro, los apellidos con G, con H, los que sigan,
hasta Vázquez, Alfaro, Claudio, Roberto, van a responder la pregunta 2. ¿Qué elementos debe tener el oficio de delegación? ¿De acuerdo? Entonces, repito, de Valderas López Erika, todos los que tengan el apellido B, C, D, E, F, G, H, hasta Gutiérrez Carreras Alejandro, la primera pregunta, y de Herrera Martínez Sergio Eduardo, todos los que tengan el apellido, primer apellido H, y lo que sigue hasta Vázquez, Alfaro, Claudio, Roberto, responden la segunda pregunta. ¿De acuerdo? Bien. Les voy a dar ahorita 2 minutos, son 4:26. ¿Alguna duda sobre qué les toca? ¿Las preguntas que les tocan responder? No. Ok, son 4:26. A las 4:27, por favor, les tienen para bajar de internet el reglamento de la oficialía electoral y la primera sentencia que se menciona en los documentos, que es la SUB-RAP 263/2015, a las 4:30, a las 4:30. Por favor, si gustan bajar estos dos documentos, pues los vamos a consultar y vamos a participar sobre ellos. 4:30, para que ustedes obtengan el reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral y el SUB-RAP 263/2015. Por favor. Ustedes me van indicando si ya lo tienen.
¿Se ve la presentación? Sí. Bien. Sí. Ok. Voy a poner pantalla completa. Bien. Vamos a iniciar con definición y contenido de lo que es oficialía electoral. La oficialía electoral es una función que surgió en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Consiste en un acto de documentación en virtud del cual se da cuenta por escrito de un hecho o circunstancia con relevancia en la materia electoral. Acto realizado por el funcionariado público dotado de fe pública para su realización. Se trata de una actividad de orden público. Bien, vamos a iniciar con una actividad respecto a este párrafo. Si son tan amables de abrir el reglamento del INE, que ya bajaron ustedes, y me podría decir alguno de ustedes qué artículo de este reglamento define a la oficialía electoral. Segundo. ¿Nos podrías compartir, por favor, qué dice dicho artículo? Claro. La oficialía electoral es una función de orden público cuyo ejercicio corresponde al instituto a través del secretario ejecutivo, de los vocales secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, así como de los servidores públicos del instituto en quienes, en su caso, se delegue esta función. Muy bien, muchísimas gracias. Si es tan amable, aquí estoy viendo Luis Antonio Pacheco Rosales. Un favor, ¿pudiese ayudarnos con una lectura de la Constitución? Le vamos a dar unos segundos para que abra su Constitución política. Listo, ya lo tengo abierto. Muchísimas gracias. Si nos hace favor, artículo 41. Base quinta. Apartado A. Párrafo cuarto. Ok. ¿Lo leo? Por favor. Dice, el instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. Perfecto, muchísimas gracias. Pues como pueden ver, entonces nuestra definición de contenido de oficialía electoral proviene desde nuestra Carta Magna, luego se ve reflejado en nuestro reglamento, también en una ley electoral que ya iremos viendo a lo largo de estas sesiones. ¿De acuerdo? Ahora, si son tan amables, vámonos a la sentencia Sub-RAP 263-2015. ¿Me indican cuando la vayan teniendo a la vista? Yeah. Ok. Un segundo. Es que quiero compartirles. Mi documento. Aquí está. Me indican si se ve el documento de la sentencia, por favor. Sí se ve. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ejemplificar esta primera definición en una sentencia de este tribunal. Es un recurso de apelación. El expediente es el Sub-RAP 263-2015. El recurrente es Luis Alberto Sale Perales.
La autoridad responsable, el secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el magistrado ponente fue el magistrado Constancio Carrasco Daza, y los secretarios fueron Iván Cuauhtémoc Martínez y Iván Cuauhtémoc Martínez González y Miguel Ángel Rojas López. Bien. Entonces, vamos a centrarnos en lo que se pedía. ¿Qué se solicitó? El 22 de mayo de 2015, Luis Alberto Sale Perales, en su calidad de observador electoral para el proceso electoral federal 2014-2015, solicitó a la oficialía electoral que realizara una fe de hechos de la propaganda electoral ubicada en espectaculares, parabuses, entre otros medios de comunicación, de las principales avenidas de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Lo anterior para que se le entregara y así contar con elementos necesarios para realizar su informe ante el referido instituto. En esa fecha, la vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas emitió el oficio identificado con la clave NE TAMJLE 2725-2015, mediante el cual declaró improcedente la petición del recurrente, con fundamento en el artículo 22, inciso B, del reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, al considerar que no colmaba el requisito de procedibilidad relativo a que la petición solo debían presentarla los partidos políticos y los candidatos independientes. En este otro párrafo vamos a identificar el acto reclamado. Mediante resolución de 17 de junio de 2015, cuya clave fue INE-RSG 3-2015, el secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó desechar de plano el recurso de revisión respectivo debido a que la fe de hechos que solicitó el actor no guarda relación con un procedimiento sancionador electoral, ni trata de evitar alguna afectación a la equidad de la contienda, debido a que requiere tal actuación a la oficialía electoral para rendir un informe completo como observador electoral, supuesto que no se encuentra previsto en la legislación ni en la reglamentación respectiva, por lo que el oficio impugnado no afecta su interés jurídico. Bien. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere participar respecto de este ejemplo? ¿Por qué no es aplicable? Acabamos de ver una definición, ¿cierto? La oficialía electoral consiste en un acto de documentación en virtud del cual se da cuenta por escrito de un hecho o circunstancia con relevancia en la materia electoral. Acto realizado por el funcionario público dotado de fe pública para su realización. Se trata de una actividad de orden público. ¿El solicitante está pidiendo una oficialía electoral? Sí. ¿Cierto, no? Respecto de un hecho, circunstancia con relevancia en la materia electoral. Cierto. ¿Y se trata de una actividad de orden público? Cierto. ¿Sí? Ya, ¿por qué? Perdónenme. Alguien levantó por ahí la mano, ¿verdad? Dígame, adelante, José Alfredo. Sí, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, si leemos el artículo 26 justamente del reglamento de la oficialía electoral, en su inciso B, nos dicen que, bueno, la oficialía electoral solamente podrán presentarla a los partidos políticos y los candidatos independientes a través de sus representantes legítimos, entendiendo por estos, en el caso de los partidos, a sus representantes acreditados ante las autoridades electorales, a los miembros de sus comités directivos o a los que tengan facultades de representación en términos estatutarios, o por poder otorgado en escritura pública por los funcionarios partidistas autorizados para ello. Yo creo que entonces en este párrafo podemos encontrar el sustento de por cuál este observador electoral pues no cumplía los requisitos para solicitar la oficialía.
Muy bien. Muchísimas gracias, José Alfredo. Sí, ¿volvió a levantar la mano José Alfredo? No. Perfecto. Sí, iremos viendo con más detalle esto que nos platica el licenciado José Alfredo Chávez. Ahorita estamos en el inicio, en la definición del contenido. Vamos a ir avanzando también con quienes pueden solicitarla, etcétera, que es un poco parte de las preguntas que vimos al principio. Voy a continuar con la presentación. Ok. ¿Se aprecia? Sí se ve, ¿verdad? Ahí se ve bien. Ok. Dice, debe distinguirse entre el acto de documentación y el hecho constatado. Lo primero se refiere a la constancia del hecho. Lo segundo es justamente lo que se verifica y se plasma en el documento. La fe pública de que esté investido el funcionario o la funcionaria otorga certeza de los hechos que le constan y que son los que va a plasmar en ese documento. Si son tan amables de abrir de nuevo su reglamento del INE en la página 31, si alguien me ayuda con la lectura, reglamento del INE, el de oficialidad electoral, en la página 31, en donde habla de fe pública. En el glosario. O en el glosario del reglamento donde encontremos fe pública. En el reglamento me parece que no está, pero en el acuerdo. Ajá, en el acuerdo, perdón. En el acuerdo dice fe pública, atributo del Estado ejercido a través de la función de oficialía electoral por el Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se deja constancia del modo, tiempo y lugar de los actos o hechos de naturaleza electoral que estén aconteciendo para garantizar que los mismos son ciertos. Muy bien. ¿Podría usar de nuevo una lectura de nuevo, por favor? A ver, dice fe pública, atributo del Estado ejercido a través de la función de oficialía electoral por el Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se deja constancia del modo, tiempo y lugar de los actos o hechos de naturaleza electoral que estén aconteciendo, para garantizar que los mismos son ciertos. Gracias. Entonces, tenemos los siguientes elementos de importancia fundamental. La oficialía electoral consiste en un acto de documentación. O sea, tenemos que documentar algo por escrito. Ese algo, evidentemente, va a ser un hecho que tenemos que circunstanciar. Y va a tener fe pública. Va a contar o va a exigir fe pública. ¿De acuerdo? Como primer elemento de nuestra definición. Ahora bien, me regreso a la presentación. Ya no están viendo el PowerPoint ahorita, ¿verdad? Ahí va. Entonces, nos debe quedar claro que debe distinguirse entre el acto de documentación y el hecho constatado. ¿Sí? Lo primero se va a referir a hacer constar el hecho y lo segundo es lo que se va a verificar. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de lo que acabamos de decir. En el ejemplo 1,
ejemplo 1, donde se ve una barda con los logotipos de 3 partidos, que es PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Sí lo ven? Háblenme porque no los veo. ¿Sí se ven? Sí, se ve. Sí, ok. Ejemplo 1. Tenemos una barda pintada con propaganda política. Suponiendo que respecto de esta se ordenara la realización de una oficialía electoral, la barda sería el hecho a constatar. Y el acta que se levante donde se describa la misma es el producto de la oficialía. Son los elementos que hablábamos hace unos momentos. Hecho y documentarlo, que es diferente, esta diferencia que plasmábamos. Y en el ejemplo 2 tenemos una publicación en red social, es una publicación en Twitter, y la publicación sería el hecho a constatar y el acta que se levante sería el propio acto de documentar la misma. ¿Sí? Bien. Vamos a ver función de la oficialía electoral. La oficialía electoral va a tener por objeto dar fe pública, que ya lo dijimos también hace unos instantes. Se va a dar fe pública para lo siguiente. Constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral. Esto es importante. Este primer inciso nos puede dar un poquito de luz del por qué no se consideró aplicable el ejemplo que acabamos de ver en la sentencia. Ahorita las vamos a ver. Entonces, fíjense, constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral. Inciso B, evitar a través de su certificación que se pierdan, o alteren los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral. Inciso C, recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la Secretaría Ejecutiva, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización o por las juntas ejecutivas locales o distritales. E inciso D, certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las atribuciones propias del instituto, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la materia. ¿De acuerdo? No les dije que buscáramos el SGJRC 102-2015, ¿verdad? Lo vamos a compartir aquí. Voy a compartir este documento, ¿de acuerdo? Me indican si lo ven. ¿Ya lo ven? Sí. Sí. Ok. Entonces, fíjense ustedes, aquí en el cuerpo de esta sentencia, para resolver este asunto, nos dicen, según se ha establecido en los artículos 2, 3 y 4, inciso A del reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral,
La misma es una función de orden público, cuyo ejercicio corresponde al instituto a través del secretario ejecutivo y de los vocales secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, así como de los servidores públicos, quienes en su caso se delegue la función. Y aquí viene: para efectos del reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral, se entenderá por acto o hecho cualquier situación o acontecimiento capaces de generar consecuencias de naturaleza electoral, incluidos aquellos que se encuentran relacionados con el proceso electoral o con las atribuciones del instituto y que podrán ser objeto de la fe pública ejercida por la función de oficialía electoral. Entonces, aquí nos plasma un poco más, bueno, no es que nos plasme más claro, nos describe, nos aclara lo que se entenderá por acto o hecho. Esto puede ser cualquier situación o acontecimiento que pueda generar consecuencias de naturaleza electoral, que fue lo que vimos en nuestros ejemplos de la barda y de la publicación. ¿Cierto? Bien, este caso el actor fue el Partido del Trabajo, el responsable, la autoridad responsable, Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ah. Y lo que se denunciaba es la supuesta realización de hechos que contravienen la normativa electoral por la entrega de manera condicionada de artículos promocionales a cambio de recibir datos personales de 4 personas y su compromiso de llevarlas a votar el día de la elección, las cuales rompen con el principio de equidad. Se realizó una diligencia de verificación de los hechos. Y lo que se impugnó fue la resolución emitida el 22 de mayo por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en el expediente tal, en el sentido de declarar la inexistencia de la infracción atribuida por el Partido del Trabajo al ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, así como al Partido Movimiento Ciudadano, por la presunta realización de hechos que contravenían la normativa electoral, por la entrega de manera condicionada de artículos promocionales a cambio de recibir datos personales. Esto es lo que se contravirtió. Ajá. Y por eso posteriormente se echó mano de la oficialía electoral, identificando lo que vimos en esta página. Lo que comentábamos al principio. Aplica porque se entiende por acto o hecho cualquier situación o acontecimiento capaz de generar consecuencias de naturaleza electoral. Por eso es que se solicita. Bien. Regreso al PowerPoint. Vamos a tener, por favor, unos 5 minutos
para localizar este documento, sub JDC 112-2019, sub JDC 112-2019. Está en el último renglón. Sub JDC 112-2019. Si lo tienen, me indican, ¿no? Bien, ya que lo tengan, a ver, les voy a presentar aquí una primera. Este es Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente sub JDC 112-2019, actora Lorena Piñón Rivera. ¿Este es el que tienen? Sí. Ok. Responsable, oficialía electoral de la dirección del secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la magistrada ponente Janine Madeleine Otalora Malasis, secretario Sergio Moreno Trujillo. Por favor, si son tan amables de en su documento dar una lectura al primer párrafo y los antecedentes, el 1, el 2 y el 3.
Los dejo que hagan esa lectura. Hasta el 3, acuerdos impugnados. Me van indicando en el momento en el que ustedes terminen su lectura. Listo. Ok. Gracias. Vamos a recordar un poquito el concepto que acabamos de ver. Habíamos dicho que la oficialía electoral tiene por objeto dar fe pública para, en un inciso A, constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudieran afectar la equidad de la contienda electoral. Hasta ahí me voy a quedar recordando un poco el concepto del objeto de la oficialía electoral. Y entonces voy a esta sentencia del caso que estamos viendo. Dice: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el sentido de confirmar los acuerdos emitidos por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral en el sentido de no dar fe pública a petición de una militante del partido político. Y voy a leer en solicitudes. El 30 de mayo, la actora, en su calidad de militante del citado partido político, presentó 3 escritos a la directora del secretariado del INE, mediante los cuales solicitó auxilio de la oficialía electoral a efecto de que certificara diversas ligas de internet. Los acuerdos impugnados, la autoridad responsable en los expedientes 97, 98 INE-DSOE y el 99, acordó desechar las solicitudes de la actora al considerar que no tiene el carácter de sujeto legitimado para realizar la solicitud, al ostentarse como militante, y tratarse de hechos relacionados con asuntos internos del Partido Revolucionario Institucional. Si consideraron que se trataba de hechos relacionados con asuntos internos del Partido Revolucionario Institucional, ¿podemos decir que se cumple con el objeto de la oficialía electoral? Este que acabamos de ver que dice, la oficialía electoral tiene por objeto dar fe pública para constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral. Es una pregunta. Lo que se expresa o lo que se ejemplifica con esta sentencia es un acto o hecho que pueda afectar la equidad en la contienda electoral. ¿Quién responde? Adelante, por favor.
Desde mi punto de vista, no, porque hasta donde se entiende, lo que la inconformidad de la militante es por una renovación de una dirigencia y a pie juntillas, al referirse a una contienda electoral, necesariamente nos lleva a un proceso electoral. Sin embargo, y digo esto ya va más allá y es como una pregunta abierta también, me parece que desde el hecho de que una de las funciones del INE es fortalecer el régimen de partidos, ahí es donde hay una ventana o digamos, desde donde puede tomar un asidero legal el que en estos temas de vida interpartidista sí puede operar la oficialía electoral, desde el punto de vista que también es una de las funciones del Instituto Nacional Electoral, preservar y fortalecer este régimen de partidos políticos. Gracias. Sería un área de oportunidad que tú estás identificando, ¿no? Que se pudiese abrir esta posibilidad, esta ventana más allá. Tendría que incluirse en todas las normas, en todas las leyes. Ahorita no está, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que se resuelve así este sub JS 112-2019 y que, insisto, solamente con este párrafo, con esto que está seleccionado, es para ejemplificar lo que estamos viendo, nuestro tema, que es la oficialía tiene por objeto constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pudiesen afectar la equidad en la contienda electoral. Por eso es que se resuelve así. Pero coincido con el licenciado Adrián, es una ventana de oportunidad, es un área de oportunidad que, ¿no?, se tendría que atender. Bien. Si me lo permiten, vamos a hacer un receso de 5 minutitos, ¿sí? Y podamos continuar con la sesión. ¿Están de acuerdo? Ok, nos vemos en 5 minutos a las 5:13, 5:14, por favor. Gracias.
Bien, creo que podríamos continuar, si están de acuerdo. Entonces, decíamos que se trata de constatar dentro y fuera del proceso electoral actos y hechos que pueden afectar la equidad de la contienda. Luego, se ve la presentación, ¿verdad? Voy a continuar. Se trata, pues, de desarrollar funciones de constatación para conservación y documentación de actos y hechos que puedan afectar a la contienda electoral, por un lado. Esto es como resaltar lo más importante, ¿sí? Por eso lo estamos repitiendo. Por un lado se trata de lo que ya dijimos y por otro, certificar hechos, actos o documentos derivados de las atribuciones de una autoridad administrativa electoral, ya sea local o federal. En este último caso, es importante señalar que las instancias internas del INE o de un OPLE pueden solicitar al área correspondiente la realización de una oficialía electoral cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, la verificación de la existencia de propaganda político-electoral y se puede realizar en cualquier tiempo. Recuérdenme, ¿ya consiguieron el SGJRC 102-2015? Por ahí alguien que me diga. SGJRC No. 102-2015. No. Ok. Se los voy a compartir aquí. Aquí lo tengo. 102-2015. Vamos a concentrarnos en las páginas 15, 16 y 20. Pero primero vamos a introducirnos en el caso. Es un juicio de revisión constitucional electoral. El actor es el Partido del Trabajo. La autoridad responsable es el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. El magistrado electoral es Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. Y el secretario de Estudio y Cuenta, Omar Delgado Chávez. Bien. Se trata de resolver en los autos del juicio de revisión constitucional promovido por el Partido del Trabajo a través de Gustavo Orozco Morales, que se ostenta como representante suplente de dicho instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quien controvierte la resolución del 22 de mayo del presente año dictada por el Tribunal Electoral de Jalisco. Ajá. Voy a bajar. Bien, el ciudadano Enrique Alfaro Ramírez y el partido Movimiento Ciudadano presentan denuncia, el partido, el 21 de abril de 2015, el representante suplente del Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco presentó denuncia contra el ciudadano Enrique Alfaro Ramírez y el partido Movimiento Ciudadano por la supuesta realización de hechos que contravienen la normativa electoral por la entrega de manera condicionada de artículos promocionales a cambio de recibir datos personales de 4 personas y su compromiso de llevarlas a votar el día de la elección, los cuales rompen con el principio de equidad. Esto es lo que se denuncia, ¿sí?
Aquí está. Si me ayuda, por favor, alguien a leer este párrafito. Que está resaltado en azul, ¿se ve? No, se no ve? se ve. ¿Está muy chiquito? Bueno, No se dice, ve dicha... compartiendo pantalla. Ah, voy a compartir. Perdón. A ver, ahí está algo seleccionado en azul. ¿Se alcanza a leer? Ok, gracias. Por favor, Maritza. Buenas tardes, doctora. Comienzo. Buenas tardes a todas y todos. Dicha denuncia fue registrada por la Autoridad Administrativa Electoral en el expediente identificado con la clave PSE, /queja, /118, /2015. Y asimismo fue radicada por auto de 22 de abril siguiente. Instruyó sobre la realización de las diligencias de investigación respecto a las direcciones electrónicas señaladas en los hechos denunciados y se declaró improcedente la realización de la diligencia de oficialía electoral que solicitó el partido político quejoso. Muchas gracias, licenciada Maritza. ¿Qué opinan? ¿Por qué se declara improcedente la realización de la diligencia de oficialía electoral que solicitó el partido político quejoso? Bueno, vamos a avanzar. Considero que... Sí, adelante. Bueno, considero que igual no contaba con todos los elementos que se requieren en las diligencias, ¿no? Ok, vamos a ver en el transcurso del documento qué nos dice. Digo, este es un punto de entrada a una pregunta, ¿no? Aquí nos dice, se declara improcedente la realización de la diligencia de oficialía electoral que solicitó el partido. Y digo, me salto partes porque solamente estamos ejemplificando algunos conceptos, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, en el estudio de fondo, que es donde ya se va resolviendo el caso. Entre otras cosas, lo seleccionado en amarillo, nos dice: afirma el representante del Partido del Trabajo que de conformidad con los artículos 116, fracción 4, inciso C.6 de la Carta Magna, 104, párrafo 1, inciso P de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fracción 34 y 143, párrafo 2, fracción 34 del Código Electoral Local. La autoridad instructora debía llevar a cabo las diligencias de certificación solicitadas, tal y como lo señala de forma expresa el artículo 143 citado, del que se desprende que corresponde al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado ejercer y atender de forma oportuna la petición de los partidos políticos de la función de oficialía electoral, dando fe de los actos y hechos que pudieran influir o afectar la equidad de la contienda electoral. Sin embargo, y en contravención de la legislación electoral aplicable, la autoridad instructora no ejerció las diligencias de oficialía electoral en perjuicio de su partido. Y abajo nos dice: es necesario precisar que lo señalado por el Partido del Trabajo se encamina a evidenciar una negativa de realizar una certificación de oficialía electoral por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
a través de su secretario ejecutivo, así como la no admisión de diversas pruebas en la audiencia relativa, entre ellas las que debieron ser motivo de certificación de actos y hechos denunciados. ¿Sí? Y dice más abajo... Este es todo el análisis que se hace de todos los casos, los artículos, las pruebas. Dice, el diverso numeral 143, párrafo 2, fracciones 33, 34, inciso A y 37 del Código Comicial Local, así como el artículo 11, párrafo 2, fracciones 2 y 6 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establecen que corresponde al secretario ejecutivo de dicho instituto electoral local ejercer y atender oportunamente la función de oficial electoral por sí o por otros servidores públicos del instituto electoral local. Por sí o por otros servidores públicos del instituto en los que delegue dicha función respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral. Bueno, esto ya lo vimos. Nos habla de quiénes deben de hacerla. Bien. Voy a dejar de compartir. Voy a regresar. Entonces, regresando a nuestro párrafo que estamos aquí analizando. Decíamos que es importante señalar que las instancias internas del INE o de UNOPLE puedan solicitar al área correspondiente la realización de una oficialía electoral cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, la verificación de la existencia de propaganda político-electoral y se puede realizar en cualquier tiempo. En este caso que estábamos analizando, sub-JRC 112-2000, perdón, sub-SG-JRC 102-2015, justamente se trataba de verificar la existencia de propaganda política electoral. ¿Sí o no? ¿Sí? Adelante. Pues advierto que son dos aspectos, ¿no? Distintos. Lo que pide, primero, por una parte, señala unas direcciones en Internet como para certificar la existencia y contenido, y luego después solicita el traslado a un domicilio en específico, y me parece que ahí ya pide otro tipo de cuestiones que exceden las atribuciones de quienes desarrollan la oficialía electoral. Así es. Sí, leímos en la primera parte. Eso pasa con las sentencias y nos pasa a todos.
Pero bueno, es como sacar los extractos como para ver dónde está. Ujú. Es que aquí no me guardo. Aquí está. Lo que se denuncia es, la supuesta realización de hechos que contravienen la normativa electoral por la entrega de manera condicionada de artículos promocionales a cambio de recibir datos personales de 4 personas y su compromiso de llevarlas a votar el día de la elección, los cuales rompen con el principio de equidad. Entonces, eso es lo que tenemos que relacionar con este párrafito que estábamos analizando nosotros, donde nos dice que la realización de una oficialía electoral, las instancias del INE o de UNOPLE pueden solicitar al área correspondiente la realización de una oficialía electoral cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, la verificación de la existencia de propaganda política electoral, y se puede realizar en cualquier tiempo. Los titulares. Esta función se ha otorgado expresamente por la legislación secundaria a cierto funcionariado, generalmente la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral y aquellas o aquellos adscritos al mismo. Es una facultad delegable de manera expresa y garantizando que la persona en quien se delegue tenga las capacidades y conocimientos necesarios. Si son tan amables de leer, de abrir su reglamento de la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral y hacer una lectura del artículo 8 y 12. Si alguien, por favor, ahorita que abra su reglamento, ¿me puede ayudar a leer el artículo 8? Artículo 8 del reglamento de la oficialía electoral. Adelante, por favor, licenciado Enrique. Gracias, doctora. Dice el artículo 8, para el ejercicio de la función de oficialía electoral se deberá observar lo siguiente. Inciso A, que toda petición cumpla con los requisitos del artículo 26 de este reglamento para su trámite. Inciso B, el respecto al principio de autodeterminación de los partidos políticos, conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos. Inciso C, no limitar el derecho de los partidos políticos o candidatos independientes para solicitar los servicios de los notarios públicos por su propia cuenta. Inciso D, la función de oficialía electoral no limita la colaboración de los notarios para el auxilio de la autoridad electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en los procesos electorales o federales, locales o federales. Y el inciso E, que los actos o hechos a verificar que integren la petición del ejercicio de la función de oficialía electoral puedan constatarse determinando circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es lo que dice, doctora. Tiene su micrófono apagado. Sí, perdón. El artículo 12 del reglamento, si alguien nos puede ayudar a leer. ¿Quién dice yo? Yo. Adelante. Dice, artículo 12, la función de la oficialía electoral es atribución del secretario
y de los vocales secretarios de las juntas locales y distritales. El secretario podrá delegar la facultad a los servidores públicos del instituto, en términos del artículo 51, párrafo 1, inciso E, de la ley y de las disposiciones de este reglamento. La delegación procederá, entre otros casos, para constatar actos o hechos referidos en peticiones planteadas por partidos políticos, candidatos independientes y órganos del instituto. Muy bien. Entonces, en este último artículo es donde se puede identificar claramente quiénes serán los titulares para ejercer la oficialía electoral. Podemos repetir, por favor, el artículo 12. A ver, un segundo, lo voy a recalcar aquí. Denme un segundo. Artículo 12. Dice, entonces, como los titulares tenemos que es atribución del secretario y de los vocales secretarios de las juntas locales y distritales. Y a su vez, el secretario puede delegar la facultad en aquellos servidores públicos del instituto en términos del artículo 51, párrafo 1, inciso E de la ley. ¿Sí? Ahora bien. Vamos a seguir con esta. ¿Quiénes pueden solicitar la realización de una oficialía electoral? Esto va a depender para qué se solicite. Aquí tenemos, ¿sí se está viendo la presentación? ¿Sí me escuchó? Sí, sí se ve y sí se escucha. Ah, ok, gracias. Bien, en este cuadrito dice, ¿quién solicita? Si solicitar una oficialía electoral, los partidos políticos, para que pueda solicitarla, o para qué puede solicitarla, es para constatar actos o hechos en materia electoral que puedan afectar la equidad de la contienda. En el caso de candidatos independientes, lo podrá solicitar para constatar actos o hechos en materia electoral que puedan afectar también la equidad de la contienda. En el caso de los órganos de la autoridad electoral administrativa, lo podrán solicitar para constatar hechos que influyan o afecten la organización del proceso electoral. Aquí tenemos alguna pregunta detonante. ¿Hay un problema de constitucionalidad porque se limite la potestad de solicitar la realización de una oficialía electoral? ¿Hay un problema de constitucionalidad porque se limite la potestad de solicitar la realización de una oficialía electoral? La respuesta es no, porque se trata de una figura que la Constitución permitió que fuera regulada por el legislador ordinario, ya sea federal o local, que puede fijar quiénes son los sujetos investidos de tal potestad. A este respecto, en esta sentencia que ya hemos dado lectura para aclarar otro ejemplo, pero en este caso, en el SUB-RAP 263-2015 se afirma lo siguiente. En uno de los párrafos, después se los identificaré bien, dice, derivado de lo anterior se advierte que la circunstancia de que se omita legitimar a más personas para utilizar el servicio de oficialía electoral
para actos distintos en los previstos en la ley, no resulta inconstitucional, toda vez que se legitima a los sujetos que tienen contacto estrecho con los hechos que suceden dentro del proceso electoral, evitando que cualquier sujeto utilice de manera injustificada la fe pública de la oficialía electoral para cualquier finalidad que sea distinta de aquella, aquí hay un lado más, de aquella para cual fue contemplada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En este sentido, vamos a hacer ahora una pequeña actividad. Si son tan amables de cerrar todos sus documentos que hemos visto hasta ahora, hablo de sentencias, reglamentos, todo lo que hemos dado lectura, si los pueden cerrar, por favor, así como si tuviéramos un cuaderno, así cerremos los cuadernos. Entonces, vamos a hacer una pequeña lluvia de ideas. ¿Quién me puede ayudar? Decirme, así en sus propias palabras de lo que hemos visto. ¿Cuál sería la definición de una oficialía electoral? Adelante, por favor, licenciado Enrique. Gracias, doctora. Pues sería la facultad, en este caso, del Instituto Electoral para poder dotar de fe pública a alguno de sus, se me está yendo la palabra, pero de sus colaboradores o de sus integrantes. Gracias. ¿Qué implica hacer una oficialía electoral? ¿Quién me dice? ¿De qué se trata? En sus propias palabras. Adelante, licenciada Abigail. En mis palabras sería que se tiene que documentar un hecho que tenga que ver con la equidad en la contienda. Gracias. Perdón. Sí, de nada. Sí, gracias. ¿Quiénes podrían solicitar que se realice esta oficialía electoral? Adelante, licenciado Lenin. Los partidos a través de sus representantes, los representantes de los candidatos independientes y en algunos casos hasta los, digamos que, jurídicos de los partidos también podrían hacerlo. Perdón, no escuché bien la última. Perdón, que los jurídicos de los partidos también podrían hacerlo. No. Vamos a regresarnos acá, en el cuadrito. Nos dice, así como nos dice el reglamento y la ley, los partidos políticos, las candidaturas independientes y los órganos de la autoridad electoral administrativa. ¿Ok? Bien. Y el último, digamos, repaso importante. En el caso de aquella organización interna de los partidos políticos, en estos casos de organización interna de partidos políticos, ¿aplica la oficialía electoral? No. Perfecto. Pues, miren, son 5:46, es 31 de octubre, es día de Halloween. Entonces, si les parece, si están de acuerdo todos, vamos a dejar aquí estos temas y continuamos nuestra sesión el 3 de noviembre con los temas que nos faltan, con algunos ejemplos.
les pediría yo de favor si pueden ir trabajando la respuesta a su pregunta que les haya tocado, dependiendo del apellido, como lo platicamos. ¿Tienen duda de qué les tocó? Les voy a compartir de nuevo en unos segundos las preguntas, en caso de que no las hayan captado, para que ahorita las puedan tomar nota de ellas. Es una respuesta, aquí sí no es con sus propias palabras. Aquí sí me interesa que lo hagan, me indican si se ve. ¿Se ve? Y dice, pregunta 1, ¿quién puede delegar la función de oficialía electoral? ¿Saben? Por apellidos, los primeros apellidos trajes. Y la segunda pregunta, ¿qué elementos debe tener el oficio de delegación? La voy a encontrar en el reglamento, no seguramente. Ahí. Si encuentran alguna otra fundamentación, está perfecto. Algún otro medio de información, está perfecto. Lo importante es que esté debidamente fundamentado. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues sin más por mi parte en este momento, estaríamos cerrando esta sesión. Nos vemos el próximo 3 de noviembre a esta misma hora, a las 4. Les agradezco muchísimo su atención. Que tengan un excelente día y buenas festividades tradicionales. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Excelente tarde a todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Que estén bien.